Súper. Ahora sí que sí, gracias a todos y todas por estar acá presentes en esta videoconferencia. Eh, el día de hoy, el tema que vamos a escuchar de nuestros presentadores es emergencia y desastres en las personas mayores. Esto recordemos que se enmarca en el manual que está próximo a ser publicado, que es la guía de envejecimiento y salud mental en personas mayores. Y uno de los capítulos es Emergencia y Desastres de Personas Mayores, el cual fue hecho por Humberto Marín Uribe, quien es psicólogo, doctor en psicología social y magíster en salud mental en catástrofes de la Universidad Complutense de Madrid, y además es socio fundador de la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencia y Desastres, SOCHIPED. Y también nos acompaña el doctor Rodrigo Figueroa, quien es psiquiatra de adultos y es profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, y actualmente está en Holanda, así que también es una videoconferencia muy internacional. Guatemala, Holanda, Chile. Así que quiero dejar con ustedes a Humberto y Rodrigo. Adelante. Perfecto, muy bien Alejandro, muchas gracias, muy buenos días. Tal como dijo Alejandro, mi nombre es Humberto Marín y junto al doctor Figueroa vamos a estar en conjunto en esta charla, en esta presentación que está asociada a la transferencia del capítulo que hacía referencia a Alejandro. Primero, por mi parte, quiero agradecer a los organizadores y felicitar la iniciativa de colocar la temática de la protección y el cuidado de la salud mental de personas mayores en contexto de emergencias, crisis, desastres. Mientras tanto, preparo la presentación. No sé si Rodrigo, ¿te quieres dar un saludo inicial? Sí, perdona la demora. Estaba con el micrófono apagado. Nada más saludar a toda la audiencia. A ti, Humberto, qué tiempo que no conversábamos. Y agradecer la invitación nomás. Me parece que es un tema tremendamente importante. Va a ser cada vez más importante, tanto por el aumento de los desastres en el mundo como por el envejecimiento de la población, por lo que me parece que el tema es de la mayor relevancia y vale la pena que estemos acá conversando de ello. Eso. Súper, excelente. Bien, la presentación la vamos a hacer nosotros dos. Yo voy a estar en la primera parte y Rodrigo va a tomar la segunda parte. Sin más demora, comenzamos entonces. Ustedes ya están viendo la lámina. Sí, muchas gracias, Alejandro. Yo les voy a hablar básicamente de estos tres puntos, estas tres grandes preguntas, tres grandes ítems. Primero, ¿qué tan frecuentes son las emergencias y los desastres? Como para hacer una pequeña introducción, tanto a nivel mundial como a nivel de Chile. Después, cómo estos eventos afectan a las personas, tanto en la respuesta inmediata como en la respuesta a mediano y largo plazo. Y por último, cómo afecta específicamente a personas mayores. Y después Rodrigo en la segunda parte va a hacer referencia a teorías específicas, tratamientos, diagnósticos, etc. Vamos entonces con el primer punto de mi parte, de mi sección, que es qué tan frecuentes son las emergencias y los desastres. ¿Sí? En el mundo se generan muchas más emergencias, desastres y crisis de las que comúnmente sabemos o conocemos. Por ejemplo, quizás son muy pocos los que se acuerdan de la ola de calor del año 2003 en Europa, que dejó a más de 71.100 fallecidos y que de alguna manera, no con el mismo nivel de impacto, pero sí un evento similar, se comenzó a repetir en la misma región. En Europa lo vimos, en Inglaterra, en Francia, en España, etc. O por ejemplo, actos de violencia generalizada que ocurren también últimamente en todo el mundo, o también los terremotos, algo que nosotros conocemos muy bien, o los tsunamis, que conocen nuestros colegas de Japón, o también eventos hidrometeorológicos, en este caso tornados, huracanes. Hay una fotografía real de lo que sucedió en el Caribe en el año 2017, cuando 3 de estas tormentas se acercaban a tocar tierra, generando el daño que eso causa. O los incendios forestales también. ¿Cómo olvidar a quienes estuvimos en Chile ahí viendo cómo el supertanque y el Iluchín viajaban a tratar de mitigar, de apagar los incendios forestales del centro-sur de Chile? También COVID. Sabemos cuándo comenzó, no sabemos aún cuándo termina. Obviamente lo que está sucediendo ahora últimamente, también los conflictos bélicos, uno de ellos, lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, pero hay varios otros en distintas otras partes del globo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las crisis están mucho más presentes de lo que nosotros pensamos.
Aquí hay un gráfico que muestra cómo han evolucionado el reporte de desastres separándolos por el origen. La curva de arriba, la que está en color azulado, celeste, morado, hace referencia a los eventos relacionados con ciclos del clima, mucha agua, poca agua en general. Y la curva que está, o la línea más bien que se ve más plana abajo, está relacionado con eventos geofísicos, erupciones volcánicas, terremotos. Cuando la gente me pregunta, oye, ¿está temblando más? No, quizás los gráficos no dicen que esté temblando más, quizás nos estamos dando cuenta más. Hay una mayor reportabilidad quizás de los eventos geofísicos, o estos afectan a mayor cantidad de poblaciones, dado que la población ha ido creciendo en su número y en su desarrollo. Pero sin duda los efectos asociados con el clima, eso sí, han aumentado, y es cosa de ver las noticias en los últimos días, en los últimos meses, etc. Aquí vamos a ir entonces ahora a Chile, vamos a hacer un zoom en Chile. Si es cierto, sabemos que tenemos gente de distintas partes de Latinoamérica, a quienes saludamos. Vamos a colocar quizá el foco en Chile. Fíjense, esta es una pequeña línea de tiempo solamente desde 1985, que muestra de una manera gráfica cuáles han sido los desastres según su tipo: aluvión, erupción volcánica, incendios, nevadas, sistema frontal, sismo, terremoto, etc. Y es cosa de verlo para darnos cuenta de que es algo mucho más frecuente en lo que nosotros pensamos. Yo con esta lámina y con este conjunto de láminas lo que trato de decir es eso, instalar esa idea. Las crisis, las emergencias y los desastres están mucho más frecuentes de lo que nosotros pensamos o creemos. Es cosa de ver las emergencias que atiende, por ejemplo, bomberos. Este es un gráfico, esta es una imagen que muestra las emergencias atendidas por bomberos en un año, desde agosto hasta agosto. De agosto del 2021 a agosto del 2022. Y en cada una de las barras aparece cada una de las emergencias: fuego estructural, vehículos, pastizales, rescate, hazmat, etc. Y fíjense que hay unas que están con un recuadro naranjo. Las que están con recuadro naranjo, en estricto rigor, no son emergencias, así que lo que voy a hacer es que las voy a sacar. Y cuando las saco, cuando las trajo, automáticamente me aparece el cuadro resumen de cuántas emergencias al año ocurren en Chile. Cuántas son por día y cuántas son por hora. Vale decir, en esta charla que vamos a estar con ustedes 2 horas, van a ocurrir estadísticamente más o menos 26 emergencias. ¿Qué pasa con esas personas afectadas en esas 26 emergencias? Si es un accidente o siniestro de tránsito, hay 2 vehículos involucrados, al menos 2 personas por cada una de ellas. Si se dan cuenta, las emergencias son una, pero la cantidad de personas que afectan pueden subir de manera importante. ¿Y cuántas personas mayores están involucradas? Una vez más, lo que quiero indicar, y a la gran conclusión que quiero dedicar con este conjunto de láminas y en esta primera sección de sensibilización, es decir, que la ocurrencia de emergencias, desastres y crisis en el mundo y en Chile es mucho más alta de lo que comúnmente se piensa o de lo que comúnmente cubren los medios de comunicación. Y es por eso que nosotros necesitamos tener sistemas, metodologías, y ahí el reconocimiento, el agradecimiento por la iniciativa al Ministerio, de tratar este tema específico en personas mayores que también son afectadas por este tipo de crisis. Llegamos al segundo punto: ¿cómo responden las personas, cómo respondemos los seres humanos ante este tipo de eventos? Ya vamos a ver 2 láminas. Primero, reacción inmediata en el corto plazo y reacción a mediano o largo plazo. Vamos con lo primero. ¿Cuál es la primera reacción inmediata o conjunto de reacciones inmediatas? Primero, las reacciones emocionales. Vale decir, es esperable que minutos, horas, incluso algunos días después de que las personas vivan un evento potencialmente traumático, experimenten terror, irritabilidad, rabia, dolor, tristeza, sentimientos de impotencia, dificultad para sentir alegría, etc. Pero aunque las reacciones emocionales están presentes o suelen estar presentes, no son los únicos tipos de reacciones. En algunas oportunidades nosotros decimos, bueno, hay que dar apoyo emocional. Ok, el apoyo emocional es necesario, pero no va a ser suficiente, porque van a haber personas que también van a generar reacciones cognitivas. Se ha visto, los seres humanos también generamos reacciones cognitivas: dificultad para concentrarnos, dificultad para tomar decisiones, dificultades con la memoria, pesadillas, autoestima decaída, pensamientos culposos, que se clasifican como cognitivas. Pero no solamente cognitivas ni emocionales, sino que también físicas: fatiga, insomnio, sobresaltos, exaltación, incremento en los dolores físicos, dolores de cabeza, perturbaciones gastrointestinales, reducción del apetito, reducción del deseo sexual, etc. Y también reacciones interpersonales, o sea, en relación a otros, en relación con otros. Retraimiento social, no querer reunirme con personas con las que antes me reunía, no querer hacer
cosas que antes habitualmente hacía, desconfianza, externalización de la culpa y un largo etcétera. Entonces, la gran conclusión de esta lámina, o las grandes conclusiones de esta lámina son las siguientes. Si tenemos personas afectadas por eventos potencialmente traumáticos, como los que comenté anteriormente, estas personas en lo inmediato puede que presenten alguno, o dos, o tres, o cuatro, o más de los signos y síntomas que están señalados aquí. Estas respuestas son esperables, son normales dentro del contexto que se está viviendo, dentro de la situación que está viviendo. Es esperable que personas afectadas por eventos potencialmente traumáticos generen este tipo de respuestas. Y también es esperable que haya alguien que quizás no genere este tipo de respuesta. Pero sí hay que estar observando con algún detalle algunas de ellas que pueden ser un poco más complejas, y eso se refiere Rodrigo en la segunda parte. Y la otra gran conclusión de esta lámina es que si los seres humanos vemos o tenemos respuestas emocionales, cognitivas, físicas e interpersonales ante eventos potencialmente traumáticos, entonces no solamente necesitamos apoyo emocional, sino que necesitamos apoyo psicosocial en el sentido amplio. Y para eso están los primeros auxilios psicológicos, que también Rodrigo va a hacer referencia un poquito más adelante. Vamos con las respuestas a mediano y largo plazo. Recuerden, estas eran las respuestas inmediatas, ¿ok? Vamos ahora con las respuestas a mediano y largo plazo. Lo primero es decir que la escala de tiempo es una escala relativa, es solamente para mostrar la evolución en el tiempo, pero no significa que justamente a los 6 meses hay un cambio en la curva, que justamente a los 18 meses existe otro cambio, sino que es muy relativo, va a depender del contexto y va a depender de la persona, ¿ok? Pero sí se pueden identificar al menos 4 trayectorias. Esto es lo que se llama trayectorias. Fíjense, en este gráfico abajo está el tiempo y en el eje vertical está la disrupción en el funcionamiento. Arriba está una disrupción muy severa, muy complicada. La persona no es capaz de vivir por sí misma, necesita apoyo, lo pasa muy mal, tiene mucha sintomatología. Mientras que abajo, donde dice bajo, disrupción baja, la persona es capaz de hacer su vida normal, no necesita apoyo, quizás recuerde el evento potencialmente traumático, pero esto no le genera una mayor disrupción en su vida. Y ahí aparecen 4 tipos de trayectorias. La crónica, que es la que está arriba, en la que la persona ya desde antes quizás venía con un nivel de alteración, y lo que hace el evento es que genera alteraciones, pero dentro de su mismo patrón o dentro de su misma wincha, dentro de su mismo estándar ya de disrupción. Después está el demorado. Fíjense la curva del demorado, síganla hacia la izquierda. Es un grupo de personas, de seres humanos, que da una respuesta al principio que es moderada o incluso más baja que moderada, pero a medida que pasa el tiempo va aumentando hacia lo severo y se va acercando hacia lo severo. Esta es una persona que probablemente al principio no tenga mayor sintomatología, que pase desapercibida por los sistemas de diagnóstico, por los sistemas de triage, pero que a medida que pasa el tiempo va complejizando o va convirtiéndose más severa su respuesta. Después nos vamos con las respuestas de recuperación y de resiliencia. Ambas se caracterizan, voy a ir con la recuperación primero. En la recuperación, si se dan cuenta, primero hay una alteración inicial, fíjense, hay una alteración inicial que incluso está por sobre la del demorado. Esta es una persona que probablemente va a presentar uno o más signos o síntomas de los que señalé en la lámina pasada, cognitivo, emocional, interpersonal o físico. Pero a medida que pasa el tiempo, se va recuperando la mayor parte de ellas de manera espontánea. La mayor parte de ellas de manera espontánea. Y por último está el comportamiento o la conducta de resiliencia, donde este grupo de personas presenta un comportamiento en el cual muy rápidamente baja su nivel de disrupción, incluso podríamos decir que no se ve afectada inicialmente y sale fortalecida de la situación. La buena noticia es que la mayor parte de los seres humanos, se ha visto que la mayor parte de los seres humanos, siempre y cuando hagamos procedimientos adecuados, se adscribe al grupo de recuperación o de resiliencia. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque sobre estas 4 trayectorias que Bonanno publicó en el año 2004, hay otra investigación realizada por investigadores japoneses recién en el año 2022, que agregarían una 5ª trayectoria, que ellos le llaman de recuperación incompleta, pero que estaría circunscrita únicamente a aquellas personas que trabajan en la situación de emergencia, en el contexto. A los bomberos, a los policías, a los militares, a los responsables de resolver o de ir a apoyar
el evento potencialmente traumático. Esto también podría ser afectado obviamente por personas mayores. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende que una trayectoria sea de tal o cual manera? Básicamente aquí voy a ir con la mina de resumen de factores de riesgo. Primero, cercanía física y psicológica con el evento. Obviamente, si yo estoy más cerca físicamente del evento potencialmente traumático, tengo menos posibilidad. Pero mi cercanía puede ser psicológica también. O sea, puede ser, y aquí voy a colocar un ejemplo con personas mayores, puede ser que mi nieto se haya ido a estudiar a un país, por ejemplo, a Ucrania, dando el contexto actual, y que yo como abuelo de él me estoy enterando de las cosas que están sucediendo allá y estoy incomunicado. Quizás no tengo una cercanía física, yo estoy en Chile, mi nieto está en Ucrania, pero hay sin duda una cercanía psicológica y una preocupación. A eso se refiere con la cercanía psicológica. El siguiente factor puede darse por el tipo de características del evento. Generalmente hay alguna línea de investigación que dice que los eventos asociados a asuntos, características, situaciones antrópicas por acción, por ejemplo, un atentado terrorista, un explosivo, etc., son los que tendrían más potencial por sobre otro tipo de eventos asociados con ciclos de la naturaleza o que no sean por acción. Un tercer grupo de factores habla del tipo de afrontamiento del evento. Vale decir cómo la persona, con qué herramientas la persona, su familia, su comunidad, su sistema, su comuna, su país, su ciudad, afronta esta situación. Y ahí están los estilos de liderazgo, la velocidad del tipo de la respuesta, la información que se entrega, los programas de apoyo psicosocial suministrados, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay otro grupo de factores que hacen referencia a las condiciones de vulnerabilidad del afectado, la organización, su comunidad, su núcleo cercano. Y aquí tenemos que colocar más ojo, porque sabemos que las personas mayores son personas que presentan una vulnerabilidad distinta a las personas, a otro tipo de personas, y por eso tenemos que tener algunos cuidados especiales. ¿Ok? Hay factores individuales, sin duda, factores de funcionamiento del equipo, de la comunidad. Si esta comunidad ya viene con problemas antes, lo más probable es que el evento potencialmente traumático acrecente esa crisis. Factores interpersonales, de la relación entre otros, y factores comunitarios. Ahora, ¿dónde está la clave de esto? Y aquí, ¿cuál es la gran conclusión de esta lámina? Es que si esto fuera un avión, nuestro panel de control, nuestro joystick de control, nuestro manubrio estarían estos dos elementos. Porque la letra A y la letra B, en definitiva, no las podemos elegir. No, sabemos que van a suceder eventos, pero no podemos decir con certeza cuándo, cómo, dónde, etcétera, ¿cierto? Pero la letra C y la letra D, eso es nuestro manubrio. Ahí está nuestra capacidad de hacer cosas. Podemos mejorar la capacidad de afrontamiento de las personas, podemos disminuir sus condiciones de vulnerabilidad. Y eso lo podemos hacer con mucho más tiempo de dedicación antes del evento. Y es por eso que el globito delante está mucho más grande. Porque la cantidad de herramientas en el durante disminuye un poco y la cantidad de herramientas disponibles en el después también disminuye más. Gran conclusión, donde más podemos hacer es mejorando el tipo de afrontamiento y disminuyendo la vulnerabilidad antes de que ocurra el evento. Y por último, ¿cómo afecta esto específicamente a personas mayores? Quizá en esto va a colocar más foco Rodrigo un poquito más adelante, pero quiero solamente señalar que desde la perspectiva de protección y cuidado de salud mental existen 6 grupos de personas potencialmente afectadas. Y las voy a explicar con esta lámina. Fíjense, ahí tenemos una ciudad, un campo, una cordillera, una ciudad, edificios, y de repente en esta ciudad, voy a ir con un ejemplo solamente, estrella un avión. Cuando se estrella este avión, automáticamente vienen los equipos de rescate a prestar ayuda, y aquí es donde ya aparecen y se pueden identificar los distintos grupos, los distintos 6 grupos, ¿ok? Primero, los directamente involucrados, los que iban dentro del avión. Siguiente, los familiares de los directamente involucrados, el familiar que fue a dejar a su ser querido al aeropuerto y después se volvió a su casa y vio que el avión se estrelló en las noticias, donde sea. Obviamente los equipos de rescate, incluso quienes participan a distancia, quienes prestan apoyo a distancia, la comunidad cercana, que no tenían ninguna relación con el avión, pero estaban viendo que precipitó el avión, quienes conocen a través de los medios de comunicación. Esto se vio mucho en el atentado a las Torres Gemelas, con estudios reportados de salud mental en la costa oeste, vale decir, en Los Ángeles, al otro lado de Estados Unidos, con personas que no habían participado directamente, físicamente en el atentado a las Torres Gemelas, pero sí lo habían visto a través de televisión, a través de los medios de comunicación. Y por último, fíjense, quienes debiendo haber estado no estaban.
O sea, aquel pasajero que le cancelaron el vuelo a última hora, aquella persona que no llegó, aquella persona que le cambiaron el turno, también pueden ser como grupos de afectados. Vale decir que en todos estos 6 grupos es posible que hayan personas mayores participantes. Y también es necesario considerarles como un grupo de cuidado especial. Las personas mayores son un grupo de cuidado especial porque ya lo dijimos, tienen unas vulnerabilidades específicas. Solamente comentar, antes de terminar mi parte, que esto lo considera el modelo de protección de la salud mental de la gestión de riesgo de desastres. Ustedes saben lo que hay que hacer con ese código QR que está ahí abajo en la lámina. La pandemia nos dejó eso. Si ustedes lo escanean con su teléfono o con algún otro dispositivo, van a poder descargar el documento. Este documento, este modelo es un trabajo realizado en un proyecto de cooperación con el gobierno japonés, entre el gobierno japonés y el gobierno de Chile. Un proyecto que duró 5 años y que se considera como una referencia a nivel nacional, tanto desde el Ministerio de Salud como de la Oficina Nacional de Emergencia. Ahí lo pueden descargar. ¿Y por qué hago referencia a este documento? Porque si tienen dudas pueden referirse específicamente a lo que requiere o a lo que refieren las funciones, ¿ok? Este modelo tiene o indica, básicamente trata de responder 3 preguntas. ¿Quiénes son los que deben dar el apoyo psicosocial? ¿Cuándo lo deben dar? ¿Y qué es lo que deben hacer? Y dentro de los 8, uno de los 8 ejes estratégicos, el eje número 5, hace referencia a trabajo focalizado con grupos específicos. Y uno de esos grupos específicos son las personas mayores. Este es un resumen panorámico del modelo, recuerden. ¿Quiénes lo hacen? ¿Qué hacen? ¿Y cuándo lo hacen? Antes, durante y después, y con 7 principios de trabajo. Y con un foco específico, el número 5, que está ahí con naranjito, en grupos específicos y en este caso con personas mayores. Bien, esa ha sido mi primera parte de sensibilización, de introducción a la temática. Hemos revisado estas 3 ideas, así que nada, ahora dejo a Rodrigo que va a seguir con la siguiente sección. Y entiendo que las preguntas las vemos al final. Bien, muchas gracias, Humberto. Denme por favor 30 segundos para transmitir mi imagen. Compartir pantalla. Bien. Alejandro, confírmame por favor si se está viendo ahí. Sí, ahí sí se ve, Rodrigo. Ahí se está viendo, ¿cierto? Sí, caso clínico. Ya, estupendo, perfecto. Bien, bueno, muchas gracias, Humberto. Yo voy a entonces tomar la posta y quiero invitarlo a que pensemos ahora en un caso clínico. Pensemos no hacer el accidente de aviación que mostraba Humberto, que estaba aledaño a una ciudad. Este va a ser otro evento potencialmente traumático, como podría ser un accidente ferroviario, ¿cierto? Que escuchamos cada cierto tiempo en distintas partes del mundo. Imagínense que ustedes son funcionarios de la atención primaria de salud y reciben entonces en su oficina a José, un hombre que es el que ven ustedes aquí en pantalla, un hombre de 80 años. José es un operario de maquinaria pesada. Ya a sus 80 años él está disfrutando de su jubilación y se encontraba viajando en tren cuando sufre un accidente con múltiples víctimas. José es un hombre que vive con su esposa, que tiene 74 años, tiene a un nieto ya crecido en su casa hasta el día de hoy. El nieto no se ha querido ir, y consulta entonces a vuestra oficina de la atención primaria 14 días después del accidente ferroviario. ¿Ya? Este es un accidente, imagínense, un accidente, como ya les decía, con múltiples víctimas, un accidente donde hubo muchos heridos, donde incluso hubo personas fallecidas. Él afortunadamente quedó con lesiones físicas menores. Sin embargo, durante estas últimas 2 semanas, la familia está preocupada porque lo observa reportándole, contándole una serie de fenómenos que a él lo perturban mucho. Se encuentra en primer lugar él invadido en su mente por recuerdos que está permanentemente contándole a su esposa que no puede sacarse la cabeza. Recuerdos de personas heridas en ese accidente ferroviario, personas que quedaron tiradas en el piso del tren,
con lesiones visibles. Después de este evento, él no ha querido volver a acercarse a la estación de tren. De hecho, no solamente no ha querido volver a acercarse a la estación de tren, sino que no ha querido volver a salir a la calle. Se ha ido poco a poco replegando, quedándose en su casa. Se le observa lábil emocionalmente. Cuando conversa con sus nietos, rápidamente se pone a llorar. Incluso si ve noticias y en esas noticias aparecen contenidos de un tono más emotivo, se pone a llorar, algo que no era común en él. Su señora, con quien ya les decía vive y convive, ¿cierto?, en su pieza, lo ha visto en la noche muy inquieto, está insomne, en la noche de repente se despierta gritando, ha dejado de juntarse con los amigos con los que solía juntarse en el barrio a jugar cacho. José es un hombre muy activo, pero ya no quiere juntarse a jugar cacho. Y anda permanentemente quejándose de que él tuvo una intuición ese día del accidente, que le decía que no debía salir, y que todo lo que pasó de alguna manera es un poco culpa suya. Debía haberle hecho caso a mi intuición y ese día no haber salido. Todo eso es lo que tiene preocupado entonces a la familia, a su nieto, a su esposa, y ambos lo llevan a la atención primaria para ver qué es lo que está pasando con él. Imagínense ustedes que son ustedes mismos quienes reciben entonces a José, y ahí sí, reciben a José, y entonces se hace la primera pregunta que yo creo que cualquiera de nosotros podría hacer, ¿cierto? ¿Es normal lo que le está pasando a José 2 semanas después de un accidente ferroviario con tantas víctimas, con tantas escenas dolorosas como las que le acabo de describir? Estas reacciones que le está experimentando, el repliegue, la labilidad emocional, las pesadillas, sentir que su mente está invadida por imágenes que no puede sacarse de la cabeza, aunque él lo intenta, los pensamientos de culpa, ¿los podríamos haber prevenido? ¿Podríamos haber hecho algo quizás esas primeras horas después del accidente para que esto no hubiera ocurrido durante las 2 semanas siguientes? ¿Podremos mitigar el impacto de lo que está ocurriendo en el funcionamiento de José de aquí en adelante? ¿Podemos quizás ya a esta altura y debemos tratarlo? ¿Debemos implementar una intervención de corte clínico ya con José? Y si es que decidimos que debemos implementar una intervención de corte clínico, ¿qué intervención de corte clínico? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Bueno, esas son las preguntas que quiero invitarlos entonces en esta parte de la presentación del día a que revisemos. ¿Sí? Vamos a hablar de los trastornos psiquiátricos que pueden aparecer luego de emergencias y desastres. Voy a poner un énfasis, voy a darle consideración especial a la población de adultos mayores. ¿Sí? Probablemente todos ustedes, luego del terremoto del 27F especialmente, luego del ataque a las Torres Gemelas, nosotros éramos más testigos de lejos y desde la cola del mundo, ¿cierto? Pero ya desde esa época empieza a sonar. Pero para el caso de los chilenos, muy fuertemente a partir del 27F, deben haber comenzado a escuchar el término trastorno de estrés postraumático, ¿cierto? Y todo hoy día hablamos del trastorno de estrés postraumático y sabemos que es algo psiquiátrico, mental, que puede ocurrirle a las personas cuando viven una emergencia, un desastre, un portonazo, una agresión en la vía pública, un terremoto, etc. Y efectivamente, el trastorno de estrés postraumático es uno de los trastornos psiquiátricos más importantes que pueden aparecer luego de este tipo de situaciones. Pero es muy importante para quienes trabajamos con pacientes, para quienes trabajamos en salud, que tengamos presente, aunque no seamos psiquiatras o psicólogos o profesionales de la salud mental, que tengamos presente que este tipo de eventos pueden ocasionar un conjunto mucho más amplio de trastornos que solamente el trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Acá pueden ver ustedes en la diapositiva los trastornos que más típicamente pueden aparecer
luego de emergencia y desastre. El más común, y es más común que el trastorno de estrés postraumático, es el trastorno de adaptación, ¿cierto? En el trastorno de adaptación aparece un conjunto de fenómenos de corte depresivo o de corte ansioso típicamente, que ocasionan un malestar clínicamente significativo, donde claramente uno puede identificar un precipitante, un gatillante, en este caso el accidente o el evento traumático, y que no llegan a configurar otros trastornos psiquiátricos como los que se ven en la diapositiva, ¿sí? De alguna manera el trastorno de adaptación es una reacción mórbida, ansioso-depresiva, que típicamente la entendemos como transitoria, pero muy perturbadora, y que es lo que más afecta a la mayoría de las personas que desarrollan algún trastorno psiquiátrico después de este tipo. Segundo trastorno es el que ya conversamos, el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático más o menos se estima que afecta a 1 de cada 7 personas que experimenta un evento de este tipo. 1 de cada 7 personas. Y es un cuadro caracterizado por 3 grupos de fenómenos muy importantes. Y tienen que estar los 3, a diferencia del trastorno de adaptación. En el trastorno de adaptación basta que haya uno y ya podemos decir esta persona tiene un trastorno de adaptación. En el trastorno de estrés postraumático necesariamente tienen que estar los 3 fenómenos de manera muy protagónica. Uno es el fenómeno de reexperimentación, donde la persona siente su mente invadida dolorosamente por imágenes, sensaciones, olores, incluso sonidos, emociones que lo retrotraen, que lo llevan al momento del evento traumático. Ese es el primer fenómeno del trastorno de estrés postraumático. El segundo es un rechazo visceral difícil de vencer frente a cualquier clave interna o externa que recuerde lo ocurrido. Entonces, por ejemplo, una persona que puede haberse salvado de un incendio, puede que meses después del incendio no haya vuelto a comerse un asado, porque se dio cuenta a los pocos días y semanas después del accidente, del incendio, que cada vez que iba a un asado, el olor a quemado le recordaba el incendio y se descomponía. ¿Ya? Ese es un segundo grupo de fenómenos. Este mismo fenómeno puede explicar en otros tipos de eventos violentos por qué, por ejemplo, una víctima de una agresión sexual puede llegar a evitar tener pareja. Una víctima de una agresión sexual puede evitar tener pareja porque sabe que tener pareja implica relacionarse sexualmente o eróticamente, y eso es una clave que lo regresa, lo vuelve a aquel momento donde fue víctima de la agresión sexual. ¿Ya? Y el tercer grupo de fenómenos del trastorno de estrés postraumático es lo que se llama hipervigilancia o hiperreactividad. Es una sensación de estar permanentemente con la adrenalina a 1000, como si tuvieras tomado 5 energéticas de golpe, y que estás tembloroso, estás irritable, no puedes dormir, cualquier ruido te sobresalta, estás desconcentrado. Entonces, ese tercer grupo de fenómenos asociado a la reexperimentación y a la evitación de clave es lo que hoy día entendemos como un trastorno de estrés postraumático, y que ya les digo afecta más o menos a 1 de cada 7 personas que vive un evento traumático. También pueden aparecer luego de eventos traumáticos como emergencia y desastres, cuadros depresivos propiamente tal. Lo esencial de la depresión es la anedonia, o sea, la pérdida de entusiasmo con aquello que tradicionalmente me ha generado motivación, placer, disfrute, la pérdida de la vitalidad y un estado, un tono afectivo triste. Eso es lo que entendemos como un cuadro de depresión. Habitualmente se acompaña de una serie de otros fenómenos, pero no voy a entrar en el detalle ahora. Pueden aparecer trastornos ansiosos, como el trastorno de pánico, ¿cierto? O como el trastorno de ansiedad generalizado, o en algunos casos incluso fobia específica. Y también se describe mucho en personas afectadas por experiencias traumáticas como emergencia y desastre, aparición de somatizaciones, fenómenos de somatización bien curiosos. Por ejemplo, ustedes pueden recordar luego del terremoto del 27F,
que meses después del terremoto los otorrinolaringólogos tenían pacientes pidiendo hora porque sentían que el piso seguía moviéndose y estaban con cuadros de cinetosis y desequilibrio, ¿ya? Muchos son cuadros de somatización. Y también trastorno por uso de sustancias, está muy descrito, quizás muchos de ustedes lo habrán escuchado o vivido, cómo tantas personas durante esta pandemia, que es una suerte, ¿cierto?, de crisis, desastre, también lo podemos llamar un desastre de lenta instalación, aumentaron el consumo de alcohol. Aumentamos el consumo de alcohol. ¿Cuántos de nosotros no tomábamos más vino en la casa cuando estábamos encerrados? Y si uno mira las estadísticas de consumo de alcohol, aumentaron de manera muy significativa. Y eso se ha visto que puede llevar a trastornos por uso de sustancias. De hecho, yo personalmente he tenido 3 o 4 pacientes cuyo trastorno por consumo de alcohol se gatilló, se puso en marcha durante la pandemia. Antes nunca habían tenido un problema. Ahora, estos fenómenos, este panorama de los trastornos psiquiátricos que pueden aparecer en los seres humanos luego de emergencia y desastre, tiene algunas consideraciones peculiares o particulares en los adultos mayores. Hay que decir que en el caso de los adultos mayores existía cierto grado de controversia si realmente tenían un mayor o menor riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos. Y esa controversia surgía de 4 teorías respecto a lo que pasa en el adulto mayor expuesto a una emergencia y desastre. La primera de estas teorías planteaba que los adultos mayores debieran tener menos riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos luego de un desastre. Y este menor riesgo se explicaría por un fenómeno de inmunidad. En la medida que la persona va viviendo, va siendo expuesta naturalmente a distintos tipos de situaciones adversas, y eso lo va inmunizando contra una nueva o futura situación adversa, como que lo va curando espanto, le va engrosando el cuero, como decimos en Chile, ¿sí? Y entonces lo deja de alguna manera resiliente frente a la emergencia y los desastres, lo cual sería observable en los adultos mayores. Esa es una primera teoría que circulaba mucho hasta el día de hoy. La segunda teoría, la teoría de la maduración, que plantea que los adultos mayores, conforme van desarrollando su ciclo vital, van adquiriendo herramientas más maduras, más adaptativas de afrontamiento de la adversidad, como por ejemplo, mirar las cosas de más lejos, mirarlas más en perspectiva, entender que las cosas se pasan solas, que no es siempre necesario controlar todo, let it be, deja que las cosas pasen, que ese tipo de estilos de afrontamiento más contemplativos son connaturales al envejecimiento, ¿sí? Como se observa típicamente en los retratos o en las caricaturas que se hace del viejo sabio, ¿cierto? Que es capaz de no enganchar con las cosas menores. Y que eso le conferiría al adulto mayor una mayor capacidad de afrontamiento de emergencia y desastre. La tercera hipótesis es la hipótesis de carga, que plantea que la mayor parte del estrés financiero y del estrés doméstico luego de un evento, una emergencia y un desastre recae en los adultos jóvenes y adultos de media edad de la vida, ¿ya? Y que de alguna manera el adulto mayor descansa un poco más en los hijos y que eso lo dejaría de alguna manera un poquito más desentendido del estrés posterior al primer golpe del desastre, lo cual le restaría riesgo. Y hay una cuarta teoría, que es la teoría de la exposición, que lo que plantea es que las personas mayores podrían estar expuestas a una mayor disrupción vital producto de emergencia y de desastres que los adultos y que los jóvenes. Y que esa mayor disrupción vital, luego de un tsunami, luego de un terremoto, luego de la erupción de un volcán o un accidente ferroviario, como el caso de José, surge de la mayor dificultad que pueden tener por las dificultades auditivas, por las dificultades de locomoción, por las dificultades visuales, las mayores dificultades que pueden tener por esas razones para acceder a la asistencia, al apoyo, ¿ya?
la mayor necesidad que tendrían y dependencia que tendrían luego de desastres de mantener una medicación que típicamente en este ciclo de la vida es más intensiva, ¿ya? Y que producto de los cortes de la cadena de suministros que típicamente se producen en los desastres, puede verse particularmente amenazada. Las dificultades que puede tener este grupo para poder acceder a alarmas o alertas, producto de dificultades visuales, etc. Esa es la cuarta teoría respecto a lo que pasa con los adultos mayores. Y si uno mira, hay un metaanálisis más o menos reciente del 2016 que analizó múltiples estudios donde comparaban el riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos en población de adultos mayores versus otros grupos etarios. Y lo que mostró este metaanálisis, que es posterior a la aparición de muchas de estas teorías que les acabo de comentar, es que en realidad parece ser que los adultos mayores tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos. Eso desconfirma las primeras tres de estas cuatro hipótesis, y más bien tiende a confirmar la hipótesis de la exposición. Apunta en esa dirección, por supuesto no lo confirma. Pero de las cuatro teorías que les acabo de mostrar, solamente la cuarta plantea un mecanismo para justificar un incremento en el riesgo de los adultos mayores, y eso es coherente con los datos observados en este metaanálisis, que muestran que el riesgo de desarrollar un trastorno de estrés postraumático en los adultos mayores es 2,11 veces mayor que en otros grupos etarios, luego de una emergencia y de un desastre, y el riesgo de desarrollar un trastorno adaptativo es 1,73 veces mayor. Existen, por otra parte, y es importante sí tenerlo presente, existen ciertos factores protectores. Sabemos que existen ciertos factores protectores particularmente relevantes en este grupo etario. Y el primer factor protector es la alta percepción de apoyo y cohesión social. Sabemos que un adulto mayor que participa de grupos sociales, que va a jugar cacho, que va a jugar dominó, que sale a bailar, que se va de viaje, de estos típicos grupos de viaje que todos vemos en las municipalidades, ¿cierto? Que los vemos a veces en buses llenos de gente que está disfrutando el paisaje. Esa participación con pares, pero también con la familia, es muy relevante, ¿ya? Y lo otro que es muy protector es una comunidad que es capaz de brindarle acceso a los adultos mayores, brindarle acceso a mensajerías de comunicación de riesgo y ofertas de servicios que estén bien adaptadas a las necesidades del adulto mayor. Los adultos mayores muchas veces, a mí personalmente se me han quejado, se incomodan cuando la mensajería respecto a dónde pedir ayuda, respecto a cuáles son las señales de alarma, cuáles son los medios de transporte disponibles luego de emergencia y desastre, está escrita con una letra de este porte, ¿cierto? Entonces, cuando una comunidad visibiliza la necesidad de diseñar sus estrategias de comunicación de riesgo, contemplando a los distintos grupos etarios a los cuales está dirigiendo el mensaje, y eso incluye como un grupo particularmente relevante el del adulto mayor, entonces esa gestión comunicacional en crisis adaptada se constituye en un factor protector, ¿ya? El funcionario de la atención primaria que recibió a José, luego de que José le contara el conjunto de síntomas que estaba experimentando, se hizo una pregunta que es muy relevante. Además de preguntarse cuáles son los trastornos psiquiátricos que pueden aparecer en José, ¿es un trastorno psiquiátrico propiamente tal lo que él me está describiendo? Se hizo una segunda pregunta, que es ¿cómo podría yo prevenir y mitigar el impacto de esto que ocurrió? ¿Sí? Y para eso, para tratar de responder esa pregunta, me gustaría que nos remitiéramos a la nomenclatura, ahí está, a la nomenclatura de niveles de prevención de Gordon, ¿sí? Que la deben haber escuchado ustedes muchísimas veces.
Gordon plantea que las estrategias de prevención uno debiera clasificarlas en 3 grandes niveles, que nos van a ayudar a pensar en cómo vamos a prevenir el desarrollo de secuelas. El primer nivel son las estrategias de prevención universal, ¿ya? Y las estrategias de prevención universal están en la base de esta pirámide, porque son estrategias que están dirigidas al mayor volumen de la población, a toda la población, ¿ya? Es la intervención que tiene un mayor número de beneficiarios, las estrategias de prevención universal. ¿Ya? Luego vienen estrategias de prevención que se llaman estrategias de prevención selectiva y que están dirigidas a individuos que a simple vista no requerimos hacerle ningún examen sofisticado. A simple vista nos damos cuenta de que están pasándolo particularmente mal por una situación adversa y que podría ser que requirieran algún tipo de ayuda más especializada. ¿Ya? La estrategia de prevención indicada, por último, fíjense que está en la punta del iceberg, está dirigida a una proporción de la población mucho más minoritaria, que es aquella constituida por individuos que, habiendo sido evaluados porque a simple vista exhibían conductas que nos permitían pensar que podían estar en riesgo, efectivamente evaluados, constatamos que había un mayor riesgo y vamos a tener que implementar medidas de prevención de un corte un poquito más clínico. ¿Okay? Entonces, considerando este marco conceptual sobre el cual ordenar las distintas estrategias de prevención, voy a ir haciendo un barrido por las distintas herramientas, por el arsenal de intervenciones en cada nivel con el que podemos contar para ayudar a José. Estrategias de prevención universal. Entonces, la base de la pirámide. Las estrategias de prevención universal, yo ya les decía, están dirigidas a toda la comunidad, y José es uno de los beneficiarios por ser miembro de una comunidad. Y lo que buscan normalmente son antes de los eventos, y lo que buscan es aumentar la resiliencia individual y colectiva, o la resiliencia individual y comunitaria. ¿Ya? Las estrategias de prevención universal en emergencia y desastre emanan de la disciplina de la reducción de riesgo de desastre. ¿Ya? Disciplina que es mucho más cercana al trabajo que hacen los prevencionistas de riesgo, los ingenieros industriales, los cientistas políticos, mucho más lejana a lo que hacemos los clínicos. ¿Ya? Sin embargo, desde la clínica debemos estar conscientes de que hay un enorme trabajo allí que finalmente tributa a lo que nosotros vamos a hacer en la atención primaria. Del buen trabajo que hagan los cientistas políticos, los prevencionistas de riesgo, va a depender cuánto y cómo recibamos nosotros en la atención primaria a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que busca la prevención universal en emergencia y desastre? Disminuir la exposición y la disrupción a eventos potencialmente disruptivos. ¿Ya? ¿Cuáles son este tipo de medidas de prevención? Simulacro, las típicas operaciones DAISY, todo lo que conocemos también en Chile y que encarece tanto nuestra construcción en buena hora, como las normativas de constructibilidad antisísmica, ya las normativas las normas de construcción aledaña a la costa para evitar las inundaciones o lejanas a zonas de deslizamientos de tierra, todo lo que tiene que ver con los sistemas de alerta temprana, implementación de sistemas de alerta temprana particularmente adaptados o con adaptaciones a poblaciones con algún tipo de discapacidad o con reducción de la visión o de la audición. Todo lo que tiene que ver con la educación de la población en reducción de riesgo de desastre, la alfabetización en salud mental y la promoción de cohesión social a través de actividades deportivas y comunitarias, todo eso tributa a la prevención universal de secuelas de salud mental luego de eventos como emergencia y desastre. ¿Ya? Ahora, en particular, en la población de adultos mayores es importante
la promoción de la integración del adulto mayor en las redes comunitarias y de cuidado y la prevención de violencia contra el adulto mayor. La actividad física e intelectual en el adulto mayor de manera mantenerlo activo, permitirle desenvolverse de manera lo más autónoma posible, contribuye de manera directa a la resiliencia en emergencia y desastre en esta población. Y ahí no puedo evitar, ¿cierto?, compartir con ustedes una foto. Yo ya les decía que estoy en Holanda y estoy impresionado, realmente impresionado acá en Holanda, por la experiencia de salir a andar en bicicleta y ver cómo me pasan personas de 80 años soplar como si tuvieran mi misma edad, con un estado físico impresionante, y se van moviendo en sus bicicletas y van yendo al supermercado, luego se van a hacer deporte, y tú ves una población de adultos mayores completamente activa, vigente y involucrada en el día a día, en la ciudad, ocupando la ciudad. Eso a mí me ha llamado mucho la atención, y creo que una de las cuestiones que realmente es relevante en el cuidado de el adulto mayor es el mantener la actividad física. Creo que es muy importante, ¿ya? El acceso a lentes, audífonos y dispositivos de apoyo locomotor es fundamental en situaciones de emergencia y desastre. Una de las cuestiones que más puede comprometer la funcionalidad, aumentar la ansiedad e incluso aumentar episodios de delirium en personas que queden en adulto mayor que quede con lesiones luego de una emergencia y desastre, es la pérdida de los anteojos, ¿ya? La pérdida de los anteojos, la pérdida de los audífonos puede ser muy comprometedor del funcionamiento y puede precipitar incluso cuadros de delirium. Como ya les decía, comunicaciones adaptadas en su formato a personas con discapacidad visual. Y muy importante para este grupo, todos los esfuerzos que se hacen luego de emergencia y desastre para preservar la cadena de suministros de fármacos, la cadena de farmacia. Es muy relevante en este grupo. Estamos hablando de un grupo que tiene una alta dependencia a medicamentos, mucho más que la población más joven, y por lo tanto un grupo particularmente vulnerable a la disrupción de cadena de suministro, ¿ya? Segundo nivel de prevención es la prevención selectiva. La prevención selectiva, yo ya les decía que es para aquellos a los que simplemente, a simple vista, uno observa que están teniendo problemas. Típicamente la prevención selectiva tiene lugar en albergues, por ejemplo, luego de desastres, o en la atención primaria, o en los centros comunitarios, o en el mismo lugar del evento. En los mismos eventos de desastre, a veces se desplazan equipos de intervención y allí mismo se pueden implementar acciones de primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son la intervención de prevención selectiva más recomendada hoy día por la OMS y por la Cruz Roja, ¿ya? Y son una de las intervenciones recomendadas también por el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que son los primeros auxilios psicológicos? Que, como ya les digo, se implementan típicamente en estos centros de afluencia de público. Los primeros auxilios psicológicos son una intervención de ayuda humanitaria. Cada uno de estos colores resalta una idea diferente, ¿ya? Por eso es que hay un color diferente. Los primeros auxilios psicológicos son una intervención de ayuda humanitaria, no es una intervención de ayuda clínica, no es una intervención médica ni psicoterapéutica, es una intervención de ayuda humanitaria de un ser humano a otro ser humano que está sufriendo, no de un médico ni de un profesional de la salud a otro ser humano, sino que de un humano, puede ser entre pares, esto es muy, muy importante tenerlo presente, donde se invita a hablar a la persona acerca de lo que le está pasando, pero sin forzar a hacerlo. Si la persona no quiere hablar, está perfecto. Y donde se ofrece una ayuda pragmática para resolver preocupaciones y satisfacer necesidades inmediatas reales. Y esto es muy importante y lo diferencia mucho de la psicoterapia, ¿ya? Donde buena parte del material con el que trabajamos en psicoterapia es de naturaleza más intangible, ¿ya? De una naturaleza más abstracta incluso. En los primeros auxilios psicológicos
Lo que buscamos es promover la satisfacción de necesidades inmediatas, pragmáticas. Promover el acceso a agua, promover el acceso a abrigo, promover el acceso a techo, promover el acceso a información respecto al paradero del familiar que no sé dónde está ubicado, promover el acceso a información acerca del devenir del desastre. Todo eso son acciones que van a tributar directamente al bienestar psicológico de la persona afectada. Incluyen componentes de escucha activa, sin duda, sistematización de las necesidades que acabo de mencionarles, contacto pragmático con redes de apoyo, psicoeducación y herramientas para promover la calma. Y estas acciones de primer auxilio psicológico están presentes en dos documentos muy relevantes de nuestra institucionalidad. Uno es el modelo de protección de la salud mental en la gestión del riesgo de desastres, que Humberto Barín se los presentó en su sección, y el otro es el manual de implementación de talleres de capacitación en primera ayuda psicológica para respondedores del Ministerio de Salud. ¿Ya? Los primeros auxilios psicológicos, que ya les decía, están en este segundo peldaño de las intervenciones de prevención. Puede hacerlo cualquier persona. No es necesario ser un funcionario de la salud. Puede hacerlo un bombero, puede hacerlo un carabinero, puede hacerlo un vecino que se quiso preparar de la misma manera como quiso prepararse para poder hacer RSP, algo que hoy día mucha gente en la comunidad sabe hacer. ¿Ya? Los primeros auxilios psicológicos buscan facilitar la adaptación de los afectados a la situación adversa, prevenir el malestar temprano, el malestar emocional inmediato, vincular con servicios de apoyo y no causar más daño. Eso es muy relevante, no causar más daño. Y eso surge de la observación empírica de que muchas de las intervenciones que suelen hacerse por intuición con los afectados pueden ocasionarles un malestar inmediato o pueden incluso aumentar la prevalencia de estrés postraumático en el tiempo. ¿Ya? Entonces, los primeros auxilios psicológicos lo que buscan es establecer un marco de actuar durante la ayuda humanitaria que al menos no hagan más daño, pero no dejen a la persona sola. ¿Ya? Por supuesto, no habilitan como psicólogo ni como terapeuta, y es muy importante tener presente que son una intervención siempre adaptada a la cultura, a las preferencias del afectado y al contexto específico de la emergencia. ¿Ya? Eso es común para todos los modelos de primer auxilio psicológico. Existen varios modelos de primer auxilio psicológico, yo conozco al menos 4, pero les voy a presentar acá brevemente 2 de ellos. El primero es el modelo de la OMS, que ven ustedes en pantalla. Este modelo de primeros auxilios psicológicos tiene 4 acciones, ordena la ayuda humanitaria en 4 acciones: prepararse, conocer la naturaleza de la emergencia, preguntarse a uno mismo si estoy yo en condiciones emocionales de desplazarme a ese lugar, etc. Observar el ambiente y ver quiénes son las personas que pueden estar exhibiendo señales de una perturbación mayor, acercarse y escuchar a esa persona sin forzarla a hablar y conectar con las redes de apoyo necesarias para satisfacer sus necesidades. El Ministerio de Salud dispone de un sistema de entrenamiento en primeros auxilios psicológicos que dura entre 8 y 16 horas, tiene material e instrucciones estandarizadas, 4 módulos, y que típicamente se desarrolla con 4 facilitadores que puedan entre ellos coordinarse para poder desarrollar el entrenamiento incorporando ejercicio y discusiones grupales. Se trata entonces de un programa impulsado por el Ministerio de Salud que tiene una buena componente práctica, de ejercicios prácticos. ¿Ya? Y por otra parte, desde la Universidad Católica, donde yo trabajo, hemos desarrollado otro modelo de primeros auxilios psicológicos que básicamente es lo mismo, son maneras distintas de organizar las acciones. ¿Ya?
que en este caso son 5 pasos que se nos recuerdan con la mnemotécnica ABCDE, donde cada letra representa un paso que debemos nosotros ofrecer al afectado. A, de escucha activa, ¿ya? Donde durante 10 a 20 minutos escuchamos a la persona sin interrumpirla y le transmitimos que estamos empatizando con ella. B, técnica de ventilación, está con una falta de ortografía a propósito ahí, pero nos sirve para recordar, que es una técnica de respiración para poder bajar la adrenalina luego de un evento de este tipo. C, categorización de necesidades. Las personas que están aquejadas por una emergencia o un desastre típicamente están abrumadas de preocupaciones y temores que les impiden pensar con cabeza fría para poder jerarquizar esas necesidades y organizar una respuesta efectiva. Lo que hacemos con la categorización de necesidades, con este paso, es ayudar a la persona a pensar, identificar sus necesidades y jerarquizarlas. En el paso D, derivamos a la persona a las redes de apoyo que sean necesarias para satisfacer las necesidades que identificamos en el paso C. Y por último, en el paso E, hacemos psicoeducación, donde le recordamos a las personas cuáles son las banderas rojas que tiene que estar atento, cómo ayudarse a sí mismo, cómo ayudar a sus seres queridos, cuáles son algunos de los mitos típicos de la respuesta luego de este tipo de eventos, dónde pedir ayuda, entre otros. Cada uno de estos pasos es una acción que se puede intercambiar o incluso puede omitirse según las preferencias del afectado. Contamos con evidencia experimental en 221 adultos que consultaron a servicios de urgencia que muestran que aquellos que recibieron primeros auxilios psicológicos redujeron su malestar inmediato, redujeron sus síntomas de trastorno de estrés postraumático durante el primer mes e incluso disminuyeron algunas conductas desadaptativas, como el abuso de algunas sustancias, ¿ya? Eso comparado con una técnica placebo, ¿ya? Ahora, sabemos que van a haber algunas personas donde los primeros auxilios psicológicos que estamos desarrollando en este segundo peldaño de prevención no van a ser suficientes. Y esas son las personas que cumplen lo que llamamos los criterios PAREN, ¿ya? Los criterios PAREN son aquellos que se cumplen en personas que tienen fenómenos de psicosis, fenómenos de agresividad consigo mismo o con terceros, fenómenos personas que no reaccionan a los estímulos ambientales, o sea, tratamos de hablarlas y están como en un estado de shock, por decirlo de una manera coloquial, personas que tienen experiencias previas con salud mental, tienen antecedentes de problemas de salud mental, o que a pesar del paso del tiempo no reaccionan, no responden, no mejoran, se quedan sintomáticas a pesar del paso de 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, típicamente un mes, ¿ya? Cuando se cumplen estos criterios, que es lo que llamamos los criterios PAREN, entonces no es suficiente los primeros auxilios psicológicos y debemos avanzar al tercer peldaño de intervención, que es la prevención indicada. ¿Y cuáles son las estrategias de prevención indicadas? Fundamentalmente, reposo. En estos casos vamos a tener que ocupar una licencia médica por 2 semanas típicamente. Y acá es muy importante que no sea mucho más de 2 semanas en general, porque se ha visto que si se prolonga más la licencia, pasa lo que le pasa a un deportista que estaba entrenadito para jugar fútbol, tiene una lesión y se desentrena muscularmente. Luego volver a la cancha se hace cada vez más difícil. Entonces es muy importante que la licencia médica tenga una duración acotada. Apoyo ansiolítico o hipnótico con benzodiazepinas o con tranquilizantes mayores o hipnóticos no benzodiazepínicos, también podemos ocuparlo en esta etapa, que la persona está muy sintomática. Es muy importante en esta etapa estabilizar los cuadros previos para prevenir su descompensación, para personas que tenían antecedentes de problemas de salud mental.
hacer un seguimiento activo apoyado por instrumentos. Acá tienen algunos instrumentos que pueden servir luego de emergencia y desastre. No voy a entrar en detalle ahora con ellos, pero en el documento que enviamos para edición están detallados. Y en esta etapa, aunque es controvertido, estoy hablando del primer mes después del evento traumático, podrían usarse algunas intervenciones ya más de corte clínico, como terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, o EMDR, que son dos tipos de psicoterapia muy específicas y que podrían eventualmente contribuir a prevenir que el trastorno psiquiátrico se instale o se desarrolle. Ya también se ha visto, pero es muy controvertido, que la hidrocortisona, ese mismo medicamento que ocupamos en estatus asmáticos graves, podría evitar que una persona desarrolle un trastorno de estrés postraumático en el futuro. Y por último, entonces, para ir terminando, cuando ya todas las intervenciones de prevención no son suficientes, entonces tenemos que pensar en que quizás José podría requerir un tratamiento propiamente tal, ¿ya? En el caso de José, él consultó a los 14 días después del evento traumático, ¿ya? Y a los 14 días, por definición, todavía no se desarrollan trastornos psiquiátricos formales. El trastorno de estrés postraumático, por de pronto, requiere un mes para que se desarrolle, ¿ya? Entonces, en relación a la terapéutica, acá es sumamente importante tener presente algunos principios generales. Y el primero atañe a lo que acabo de señalar: evitar a toda costa patologizar esa intrusión de imágenes que tenía José, esa aversión a salir de la casa o a volver a subirse un tren a los 14 días del accidente. Esos son fenómenos que se pueden considerar reacciones normales frente a una situación anormal en esa etapa. Y una de las primeras intervenciones que tenemos que nosotros poner en marcha es normalizarle a José que lo que le está pasando es entendible a las 2 semanas luego del evento y que en esa etapa todavía no amerita tratarlo, ¿ya? Si esto mismo, el mismo cuadro de José que yo les presenté al principio, hubiera sido 3 meses después del evento, quiere decir que todas esas reacciones no se pasaron ya. Y en ese caso, entonces ya sí vamos a tener que iniciar un tratamiento clínico propiamente tal, ¿ya? Por eso es que decimos acá que estas intervenciones, estos tratamientos comienzan a aplicarse a partir de un mes después del evento. Y algunos elementos muy importantes a tener presente es que luego de emergencia y desastre lo que se ha visto es que las secuelas psiquiátricas responden en general mejor a la psicoterapia que a la farmacoterapia, ese como concepto general. Pero a veces la farmacoterapia es imprescindible y puede facilitar el proceso psicoterapéutico, ¿ya? Y en términos generales, le podemos decir a José, si es que estuviéramos ya 3 meses, que puede estar confiado porque las intervenciones que con las que hoy día se cuenta son bastante efectivas, ¿ya? Tienen una alta efectividad para tratar el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. En relación al proceso psicoterapéutico, que ya les decía que es el componente principal de la terapéutica, existen varios modelos de psicoterapia que han demostrado efectividad: el MDR, la terapia de exposición prolongada para trastorno de estrés postraumático, la terapia de procesamiento cognitivo, la terapia cognitiva, etc. Todas tienen en común, son todas terapias que tienen en común, y ahí yo diría que lo importante son los ingredientes activos, digamos, de esta psicoterapia. Tienen exposición al recuerdo traumático, donde le pido a la persona que imagine con todo detalle la experiencia dolorosa vivida, lo cual puede ser un poco incómodo. Todos tienen psicoeducación, donde les enseño a la persona algunas técnicas de relajación, les enseño los mecanismos por los cuales estos fenómenos se prolongan en el tiempo. Todos tienen desarrollo de habilidades de regulación emocional, como por ejemplo técnica de respiración,
Y todos tienen un trabajo de resignificación de los pensamientos negativos como los de José, donde él decía, debía haberle hecho caso a mi instinto o a mi intuición. ¿Ya? En todos, ese pensamiento en cómo se aborda como un blanco de trabajo. Todas son de plazo limitado, típicamente 8 a 15 sesiones, o sea, estamos hablando de 2 a 3 meses. Todas han demostrado producir cambios neurobiológicos importantes, alteración de la actividad de la corteza prefrontal, alteración de la actividad de la amígdala, que da cuenta de los cambios clínicos observables. Se ha visto que la edad no es un impedimento, por lo tanto el hecho de que José tenga 80 años no es una razón para dejarlo sin terapia. Y todas pueden aportar con algunos ingredientes activos a la psicoterapia inespecífica para que profesionales terapeutas que no tengan un entrenamiento específico en estas técnicas puedan, recogiendo los ingredientes activos, proveerle una intervención útil a sus pacientes. ¿Ya? Esto es muy importante porque a veces tenemos pacientes que están en un pueblo remoto, sin acceso obviamente a un profesional entrenado en alguna de estas técnicas específicas, pero aquel psicólogo o terapeuta que trabaje en ese lugar, si se da el tiempo de adquirir alguna de las herramientas, va a poder a través de su trabajo habitual incorporar esas herramientas y ayudar a José. Para finalizar, breves palabras respecto al tratamiento farmacológico. Se ha visto que los psicofármacos más útiles en este grupo son la fluoxetina, la paroxetina y la sertralina, 3 inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, y la venlafaxina, que es un antidepresivo de tipo dual. ¿Ya? Esos son los que más han demostrado efectividad en este grupo. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a ocupar psicofármacos si ya sabemos que la psicoterapia es mejor que los psicofármacos? ¿Por qué habríamos de ocupar psicofármacos y exponer al paciente efectos adversos de los psicofármacos si sabemos que la psicoterapia es mejor? Bueno, cuando existe comorbilidad y no solamente hay un estrés postraumático, sino que además hay una depresión y la persona está con crisis de pánico, bueno, en ese caso vamos a tener que ocupar fármacos. Cuando hay refractariedad a la psicoterapia, o sea, llevo 4 o 5 sesiones y no hay ningún cambio en el paciente, vamos a tener que agregar también antidepresivos. Cuando hay falta de acceso a psicoterapia, vamos a tener que ocupar antidepresivos, a veces esa es la principal razón. O por preferencias del paciente. A mí hay varios pacientes que me han dicho, sabe que yo no creo nada en la psicoterapia, y por más que le he tratado de demostrar que la psicoterapia no es un asunto de creencia, sino que ya hasta altura es un tema de ciencia, no quieren recibir psicoterapia. Bueno, en esos casos podemos ocupar psicofármacos. Si partimos un psicofármaco como los primeros, los que les acabo de mencionar, mantenerlo por 1 o 2 años, el paciente tiene que saber que si se embarca en ese camino, esa es la duración del tratamiento. Y al igual que la psicoterapia, se acompaña de algunos cambios neurobiológicos que dan cuenta del efecto terapéutico. Otra alternativa que está hoy día surgiendo fuerte es la quetiapina. Se ha visto que la quetiapina podría operar como monoterapia en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, y hay ensayos clínicos randomizados, hay un ensayo clínico randomizado que así lo muestra. En particular, en población de adultos mayores, es muy importante tener cuidado con la paroxetina, porque si bien es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, tiene un efecto anticolinérgico que podría empeorar la memoria, echar a perder la memoria en adultos mayores. Mucho cuidado con los ansiolíticos benzodiazepínicos, porque pueden producir ansiedad o agitación paradójica, se da más en los adultos mayores. Con los hipnóticos no benzodiazepínicos para ayudar a dormir, como el solpidem o la sopiclona, porque en adultos mayores pueden precipitar caídas, y una caída en un adulto mayor puede ser una fractura de cadera, y una fractura de cadera puede precipitar graves problemas en una persona de esa edad. Cuidado con los duales, como la venlafaxina, porque pueden producir hipertensión en una población que ya tiene más riesgo de hipertensión arterial. Cuidado con los tricíclicos, porque pueden producir prolongación del QT en el electrocardiograma, y eso puede precipitar arritmias, contorsión de puntas y otro tipo de arritmias malignas. Y mucho cuidado con los antipsicóticos, porque pueden empeorar cuadros de parkinsonismo, entre otros efectos adversos. En la población de adultos mayores
tenemos que ser particularmente cuidadosos con la psicofarmacología, además de todas las razones que les acabo de señalar, por la probabilidad mayor de interacciones farmacológicas. Estamos hablando de una población que suele estar con otros tratamientos y por lo tanto tenemos que ser particularmente quisquillosos en la elección de los psicofármacos y buscar en los motores de búsqueda de interacciones si el medicamento que le voy a dejar va a entrar en interacción con alguno de los medicamentos que la persona ya esté tomando. Bien, para resumir y terminar, los adultos mayores tienen un mayor riesgo de desarrollar varios trastornos psiquiátricos asociados a emergencia y desastre. Prevenir el desarrollo de esos trastornos psiquiátricos requiere acciones preventivas universales, que básicamente son políticas públicas, acciones preventivas de tipo selectivo, que son básicamente los primeros auxilios psicológicos para aquellos que se observan más afectados a simple vista, y acciones preventivas más indicadas para aquellos que cumplen los criterios PAREN que les comenté. ¿Ya? Cuando no es posible prevenirlo, ya ha pasado un mes y la persona sigue con sintomatología, entonces en esos casos la primera indicación es la psicoterapia centrada en el trauma, que tiene estos 4 ingredientes que les comenté que se ha visto que son los efectivos para tratar el trastorno de estrés postraumático y otras secuelas postraumáticas. ¿Ya? Los psicofármacos, sin embargo, si bien no son la primera indicación, son menos efectivos que la psicoterapia, pueden ser indispensables en ciertos casos. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son la primera línea y se debe tener particular cuidado en la población de adultos mayores. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Rodrigo, y también en el inicio a Humberto. Bastante completa, y qué bueno que pudiste traer un caso también, como poder ejemplificar y no ser tan teórico, si esto le dio un componente más práctico, y también por presentarnos estos modelos de primera ayuda psicológica, ¿cierto? El PAP y también el ABCDE. En caso de que la audiencia tenga alguna duda o consulta, podrían escribirla en el chat y yo la leo a viva voz y los expositores la pueden responder. Por otro lado, también les comento que esta videoconferencia quedó grabada y la podemos compartir después por modalidad WeTransfer en todos los... de la misma manera que se enteraron de que existía este evento. Déjame ver acá. Por ahora no han habido consultas, ¿cierto? Chat. Sí. Bueno, yo puedo hacer una pregunta, no sé si se puede, ¿cierto? Puesto. Sí. ¿Cómo? Porque hace tiempo que me habían preguntado respecto a, bueno, un poco también tú lo comentaste, ¿cierto? Pero el uso de los psicofármacos, ¿cierto? Si es de nuevo, porque de hecho en el capítulo ustedes lo habían agregado y nosotros tuvimos que sacar un poco esa parte, porque a lo mejor habían ciertos temas que tenían que rimar con ciertas guías clínicas. Pero de igual manera, ¿en qué situaciones ustedes recomiendan que sea necesario derivar a un paciente para que puedan tomar algún tipo de psicofármaco y no algo de la línea más alternativa, ¿cierto? O sea, en ejemplo, tipo flores de Bajo u otras maneras. No sé si entiende la consulta. Sí, mire, yo siempre intentaría en una primera línea de intervención ayudar a la persona con herramientas no farmacológicas. Técnicas de higiene del sueño, por ejemplo. Uno de los problemas más comunes en esta población es el insomnio que aparece luego del accidente de tránsito o el aluvión, ¿sí? La persona está hipervigilante, está hiperreactiva y no se puede quedar dormida. Y en ese grupo de gente, las técnicas de higiene del sueño pueden ser una muy buena ayuda, ¿ya? Técnicas de relajación, como la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson, o el reentrenamiento de la respiración, pueden ser también herramientas útiles, ¿ya? Pero sabemos
que hay cierta proporción de la población que no van a responder bien a ese tipo de intervenciones. El insomnio o la ansiedad empieza a transformarse en una tortura en el día a día, a pesar de que hacen enormes esfuerzos por poder manejar el fenómeno sin medicamentos. Bueno, en esos grupos se hace aconsejable ayudarlos, porque además es interesante que si uno deja un insomnio evolucionar de manera espontánea, sin solución, se genera una bola de nieve donde la persona empieza a desarrollar una fobia al insomnio. Entonces, cuando empieza a acercarse a la cama en la noche, ya empieza a sentirse angustiado porque va a pasar otra noche más que no voy a poder dormir. Y esa misma adrenalina que se le activa producto de la fobia al insomnio, evita que se quede dormida. Y entonces estamos en una espiral. Entonces, es importante tratar de atajar los insomnios más o menos pronto. ¿Ya? El otro grupo donde va a ser más o menos precoz el uso de los psicofármacos va a ser aquellas personas que tengan antecedentes de uso de psicofármacos previos porque tenían algún problema de salud mental. ¿Ya? En ese grupo, la emergencia, el desastre, la experiencia traumática tienen más riesgo de descompensarlo. Incluso los trastornos bipolares, la esquizofrenia, son cuadros que claramente se descompensan con este tipo de eventos y por lo tanto rápidamente, precozmente, el tratante va a tener que vigilar a esa persona y eventualmente hacer algunos ajustes en la medicación para evitar que esta cuestión se pase a mayores. Super. Muchas gracias por la respuesta, Rodrigo. También nos consultan dónde nos podemos capacitar en primeros auxilios psicológicos. Claro, por un lado está esta capacitación que hace el MinSal desde la mesa de emergencias y desastres a través de los referentes de emergencia y desastre que están en los servicios y Ceremis, pero también lo que ustedes tienen en la Católica también puede ser una instancia que ustedes capacitan como para poder también, a lo mejor esta persona no sé si será de salud o no, porque si no es de salud, a lo mejor es un poco más difícil capacitarla y podrían acceder a otro tipo de primera ayuda psicológica. ¿Ustedes, el ABCDE, también pueden ser capacitados? Y Humberto, quizás, Humberto, usted es el experto ahí. Sí, gracias. Sí, efectivamente, mira, voy a pegar en el chat el link. Ahí lo pegué. Ahí está. Pensando en lo mismo, Humberto. Sí, estamos pensando en lo mismo. Y voy a compartir la página para que puedan ver. Esta es la página de cualquiera de los dos links que están ahí pegados, de la Escuela de Medicina. Y aquí aparecen primero preguntas introductorias muy básicas, que son los primeros auxilios psicológicos, realmente si sirven. Ahí hay un link al estudio randomizado controlado que hicimos en población chilena, que hizo referencia a Rodrigo. Todos los primeros auxilios son iguales, etc. Y aquí ya comienza el material, aquí ya comienzan videos. Entonces, tal como dijo Rodrigo, la capacitación de primer auxilio psicológico está destinada a cualquier ser humano que quiera hacerlo. ¿Ah? Aquí hay videos, hay sesiones online de pregunta y respuesta, está el manual se puede descargar todo esto de manera gratuita, tanto en inglés como en español. Estamos trabajando en una traducción al portugués. Aquí hay más videos. Ya lo holandés ahora. Ya el holandés ahora, mira. Sí. Sí, si Rodrigo anda trabajando, ya no anda de paseo. Ya, ¿no? Los holandeses tienen una línea de investigación muy, muy interesante en trauma. Así que ahí esperamos que nos pueda contar un poco más el próximo año. Pero bien, esta es la página. ¿Ah? Aquí están todos los videos, está todo el material, como les decía, el manual gratuito, los videos, etc. Toda la información está aquí para que puedan capacitarse de manera gratuita. Y aquellos que estén en alguna organización o que por motivos profesionales deseen recibir una certificación, ahí también está el link y para que puedan ver cuáles son los pasos a seguir. Eso. Súper. Eso. Bueno, acá también les mandé el correo de Pasanguita, que vi que era del Servicio de Salud de Antofagasta, entonces Pasanguita también puede ella como centralizar la información y derivarla, ya sea a Alejandro Riquelme, que es de Salud Mental, que está también en esta videoconferencia como espectador, que también es de la mesa. Otra consulta que surge, bueno, hace poco hubo un mini temblor, o sea, no mini, temblor fuerte, pero temblor, ¿cierto? Y se ha dicho mucho que se va a venir un gran temblor, un gran sismo, ¿cierto? ¿Cómo ustedes sugerirían poder manejar esa expectativa, esa ansiedad de que se va a venir algo en personas mayores?
no sé, pues no quiero subir andando en un ascensor, tan arriba, porque si tiembla y nos pilla acá, o entre esas cosas, o cortar siempre el gas porque si hay un temblor puede explotar. Porque los medios de comunicación siempre tratan de eso, pues, de que se viene un terremoto o algo así. ¿Cómo podrían ustedes sugerir en calmar a esas personas o decir, no sé, pues no sé si normalizar, o sea, normalizar porque somos un país sísmico, pero ¿qué sugieren ustedes para poder calmar o dar herramientas para que no se pongan ansiosas esperando un evento que es inevitable? Sí, quizás tomo yo la pregunta, ¿no? Dale, Humberto, dale, ¿sí? Humberto. Y de ahí, Sí, mira, desde la perspectiva japonesa, y ¿por qué voy con esto? Porque el modelo que indiqué yo y presentó Rodrigo también, que ahora es el estándar entre ONEMI y MinSal para protección y cuidado de la salud mental, se habla de que el primer estrés que reciben los seres humanos frente a un evento potencialmente traumático, emergencia y desastre, es el estrés del miedo. Y el estrés del miedo está dado justamente porque no sé lo que va a suceder, no sé lo que va a ocurrir, no sé cómo se va a desarrollar esto. Entonces lo que tenemos que hacer es mitigar o disminuir la vulnerabilidad ante el estrés del miedo. ¿Y cómo lo hacemos? Con conocimiento, con capacitación, con entrenamiento, con recuerdo de la experiencia, con asumir también que somos un país sísmico y que lo está llevando a sismos, digamos. Nosotros tenemos una cultura sísmica que ha sido transmitida transgeneracionalmente y que es parte de los temas de conversación. El saber básicamente tres cosas. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Cuáles van a ser las señales cuando esto suceda? ¿Se va a encender alguna alarma? ¿Se va a mover el piso? ¿Va a escuchar las copas que se están moviendo? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Esos tres elementos son clave para estar más preparado desde el punto de vista psicológico y desde esa perspectiva disminuir este miedo. Eso es lo que podría decir en general y para cada uno de los riesgos, para cada uno de los potenciales eventos. ¿Tú, Rodrigo, querías aportar algo más? sí, o sea, primero resaltar lo que acabas de decir, una situación análoga puede observarse, por ejemplo, en el personal de salud durante los primeros días del COVID. Estaba el personal de salud muy ansioso, muy expectante de lo que pudiera ocurrir. Y uno de los elementos que más ayudó a mucha gente a poder calmarse tuvo que ver con el entrenamiento objetivo, con que la persona sintiera que tenía las herramientas objetivas para poder enfrentar un desafío que se avecinaba. ¿Ya? Cuando eso mismo lo hacemos a nivel de la población general, el efecto es el mismo. La persona siente que tiene las herramientas para poder afrontar una situación adversa que muchas veces es inevitable. ¿Ya? De la misma manera como era inevitable para los funcionarios de salud tener que atender a esta ola de gente que llegó con COVID ahí a principios del 2020. Ahora, complementario a lo que tiene que ver con la capacitación de las personas, que de por sí ya es ansiolítico, hay otro elemento en lo comunicacional muy relevante que tiene que ver con la gestión de rumores. ¿Ya? La gestión de los rumores son estas creencias, estas ideas que circulan informales normalmente, a través de las redes sociales, a través del cuchicheo, a través del boca a boca, y que típicamente tienen un potencial enorme de aumentar la ansiedad. ¿Ya? Y la mejor manera que tenemos para poder evitar los rumores es a través de adoptar una iniciativa comunicacional más o menos proactiva, y cuando se empiezan a observar rumores, cuando se empiezan a pesquisar la existencia de rumores, emitir algún tipo de comunicado, algún tipo de mensaje, invitar a algún experto a los medios para que pueda enviar un mensaje objetivo a la opinión pública respecto a lo que está pasando. Acá no se trata de negar si existe un riesgo real, en ningún caso. Si el rumor es un rumor ajustado a realidad, bueno, hay que decir la verdad de una manera sobria y entregando las herramientas de afrontamiento. Pero muchas veces estas ideas son rumores. Yo no soy experto en terremotos, pero cada vez que he conversado con un experto en terremotos, todos me han dicho no hay ninguna manera de prevenir cuando hay un terremoto. No existe manera de prevenir cuando hay un terremoto.
Entonces, yo creo que probablemente esta información que circula es un rumor, y si es que está cundiendo el rumor en la población, quizás invitar a algún experto de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, de otros centros donde hay expertos en el tema, puede ayudar. Bueno, bueno, acá le agregan un condimento distinto a la consulta que les hice. ¿Qué hacer en caso de personas mayores con demencia? ¿Cómo podríamos prepararlas para estos eventos? Tanto a ellas como a su familia. Bueno, va a depender mucho del estadio de desarrollo de la demencia, ¿cierto? Si la demencia es una demencia que está en una etapa inicial, las intervenciones que normalmente hacemos con las personas que tienen demencia en esa etapa, uso de agenda, uso de recordatorios visibles, van a adquirir una mayor importancia, ¿ya? Los va a hacer sentir más seguros y por lo tanto la reacción emocional frente a una situación adversa va a ser más atenuada. Segundo, las personas que están en una situación de demencia se tornan mucho más dependientes de los cuidadores. Y por lo tanto, al igual que como hacemos con los niños, que siempre le decimos que la mejor manera que tenemos de poder ayudar a un niño en un desastre, o una de las mejores maneras que tenemos de ayudar a un niño en una emergencia y desastre, es ayudar al padre. Bueno, en el caso de los adultos mayores que están con una demencia, la mejor manera que tenemos es ayudar a sus cuidadores. En la medida que los cuidadores estén en condiciones de brindarle un cuidado seguro, esas personas van a estar mejor. Entonces, yo te diría que con los niños y con los adultos mayores, en particular adultos mayores en situación de demencia o de alta dependencia, el abordaje del cuidado emocional de ellos es un abordaje especialmente sistémico, especialmente familiar, especialmente dirigido al grupo. Es inseparable. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias.